contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Doctor cabecera, el doctor Alfonso Mesa, que me pidieron que dijera eso. Un saludo a todos. Es para mí muy importante estar aquí con ustedes para hablar de estos temas que para mí son interesantes saber qué nueva tecnología hay para aquí en la ciudad de Monterrey, que nosotros tenemos como herramientas al hacer estudios de pacientes que tienen tumores cerebrales. ¿Qué más podemos hacer, sí, sin llegar a ser tan invasivos y que nosotros con estas herramientas poder influir en el posible manejo a largo plazo de los pacientes y un control muy adecuado? Y ahorita lo que quiero comentarles es un estudio que se llama estudio multimodal. Lo habíamos comentado en breve ocasión la vez pasada, el martes pasado, pero en esta ocasión lo que quiero es adentrarnos más y con un caso que tenemos, que es un caso clínico que me sucedió en esta semana y que evidencia que al tener estas herramientas es una importante referencia para que nosotros podamos utilizarlas con nuestros pacientes y tener una mejor opinión clínica y de estudios de gabinete para tomar una decisión a futuro con el paciente. Y esto se le llama la pseudoprogresión. ¿Qué es esto? Antes veíamos que los pacientes que tenían un tumor cerebral y le resecaban quirúrgicamente la tumoración, quedaba ya sin datos de tumoración como tal vistas en estudios de control de resonancia y le empezaban con la radioterapia. Y al momento de darle la radioterapia, veíamos que en lugar de hacer más pequeña la zona de la tumoración, que ya no estaba, y el edema, o inclusive que desapareciera, porque nosotros decíamos, vamos a dar la radioterapia y va a desaparecer, veíamos que no, que la lesión volvía a crecer. Decíamos, ¿cómo es posible que una lesión tumoral, ¿sí?, que se había resecado quirúrgicamente en su totalidad, se les dé radioterapia para un tratamiento óptimo y que esto no haya habido una mejoría clínica? Se ve la lesión más grande. ¿Qué pasa con este grupo de pacientes? Entonces, algunos de ellos, inclusive hasta hace 20 años, se volvían a meter a operar y la respuesta del patólogo al ver este estudio decía inflamación inespecífica, ¿sí? Entonces, esta inflamación inespecífica a nosotros no nos dejaba muchos datos, decir, ¿cómo? Entonces no es tumor, si es tumor, ¿qué pasa? Y con el paso del tiempo y cada vez mejores técnicas nos dimos cuenta que esta era una falsa progresión de la enfermedad. No es enfermedad, era tumefacción de tejido cicatrizal y edema secundario al uso de la radioterapia y en algunas ocasiones también quimioterapia concomitante, y que no era realmente que estaba creciendo la tumoración, es la inflamación falsa que da aquello que por la radioterapia puede pasar, no en todos los pacientes, y que al final de cuentas, al dejar más tiempo a suceder a los 6 meses, se hacía otro estudio de control y se veía que ya bajaba la lesión. Entonces era una falsa progresión de la enfermedad, es un falso crecimiento. Y antes no había forma de dilucidar si era realmente el que esté creciendo la tumoración otra vez o que era una pseudoprogresión y era un falso crecimiento. Entonces, ¿cómo darte cuenta sin meterlo al quirófano el paciente? Y meterlo al quirófano significa otra vez abrir cráneo, sacar un pedazo de la lesión, el tener morbilidad en ese momento, pues porque estás haciendo un procedimiento quirúrgico en cerebro. Entonces, ahora con el advenimiento de estos nuevos estudios que se llaman multimodales, podemos establecer con mucha certeza si lo que está pasando con el paciente es una pseudoprogresión. Y me acaba de suceder con una paciente. Tiene una paciente, un astrocitoma grado 3. Se le dio una resección quirúrgica del 99%, quedó solamente un pequeño puntito que marca el momento del contraste, pero se hizo una resección quirúrgica muy grande por uno de nuestros maestros de neurocirugía. Y la paciente, obviamente, después de eso quedó muy bien clínicamente. Ahorita lleva más de 15 sesiones de las 30 de radioterapia y se empezó a sentir mal. Se le hace el estudio de control y se ve que tiene un crecimiento de una lesión en la misma zona donde estaba la tumoración. Pero como le pedí el estudio multimodal, me dice el neuroradiólogo, ¿sabes qué? Este estudio muestra que esta es una tumefacción del edema que tiene y más posterior a la radiación, y que esto se le llama pseudoprogresión. Entonces la paciente está teniendo una pseudoprogresión. Para que no te asustes,
No es algo que vaya a cambiar el transcurso del tratamiento, sigue el mismo tratamiento y que nosotros como neurooncólogos es lo que hacemos, seguir con el tratamiento al ver que es una pseudoprogresión porque sabemos que esto se va a quitar a futuro. Entonces no hacemos con el paciente angustiarlo de que sabe que está otra vez creciendo la tumoración, le explicamos muy bien, sabe que mire se ve esto, pero es una pseudoprogresión porque la espectroscopía, perfusión y difusión no se ve que estos sean datos de nuevo crecimiento tumoral. Aplicamos unos criterios que se llaman criterios de la RANO, es Radiological Assessment of Neuro-Oncology, un aseguramiento del crecimiento no de neurooncología en un tumor cerebral. Y le decimos al paciente que seguir con el mismo tratamiento, no va a pasar nada. Le damos una dosis pequeña de esteroides y la paciente clínicamente mejoró en forma inmediata. Entonces, con estas herramientas que tenemos al alcance aquí en la ciudad como tal, podemos nosotros definir al paciente a futuro qué puede estar pasando con ellos y dar un mejor control sin necesidad de nuevamente abrir el cráneo o sin necesidad de hacer una biopsia y que no son tan costosas y cada vez van a ser más baratas y que con esto nosotros podemos decidir a futuro con el paciente qué está pasando. Entonces tenemos estas herramientas y ahora inclusive en gliomas grado 2, ¿sí? Hay una tumoración con el cual nosotros podemos establecer si va a cambiar el tratamiento hacia un tratamiento convencional o hay un nuevo tratamiento que está llegando al mundo para gliomas de grado 2 que son astrocitomas y que son mutaciones de IDH. IDH es isocitrato deshidrogenasa y es una enzima que cuando está presente, ¿sí? La mutación del gen que codifica esta enzima, esto hace más propenso a que la tumoración pueda ser mejor controlable con medicamentos que van ya más específicamente a atacar esa mutación del IDH. Entonces ya tenemos nuevos medicamentos que atacan el IDH, pero para saber si es IDH positivo o mutado o IDH negativo o salvaje, nosotros tenemos que sacar un pedacito del estudio de la tumoración y con esto manejarlo, ¿sí? O a futuro establecer, si no lo tenemos, hacerle otra biopsia al paciente, rebiopsiarlo para el nuevo crecimiento y con eso definir el estatus de IDH. Bueno, ya con una espectroscopía en una forma especializada, podemos establecer con un gran porcentaje de certeza si el paciente tiene IDH positivo o negativo con el uso de espectroscopía, que es un estudio no invasivo, y saber si es candidato a este nuevo grupo de medicamentos que están apareciendo para este grupo de pacientes con glioma de grado 2. Entonces, estamos avanzando a la par de la nueva adquisición de medicamentos que van saliendo, ¿sí? Actualmente están en estudio 34 nuevos medicamentos posibles en etapa 3 para poder saber si van a funcionar o no en pacientes con tumores cerebrales de tipo glioma y que podemos tener un mejor control a largo plazo. Dicen ustedes, ¿hablan mucho de gliomas, doctor? Hay muchos otros tipos de tumores cerebrales. ¿Hay algo nuevo en otros tipos de tumores cerebrales? Igual. El saber si hay una pseudoprogresión es para todo tipo de tumores cerebrales excepto linfoma, que le llamamos citorreducciones. Es distinto con el linfoma, no es la misma valoración que con tumores sólidos y ahí intervienen otros criterios de la RANO modificados para el linfoma. Sin embargo, para el resto de tumores sólidos, para el cerebrito, sí tenemos a los criterios de la RANO, que era principalmente para gliomas, ya lo tenemos para todos, y que con estos estudios multimodales podemos establecer si hay un crecimiento real de la tumoración y no le está funcionando su quimioterapia o radioterapia, o es una falsa crecimiento tumoral y que esto es causado por la tumefacción que requieren, lo que presentan, los pacientes por tener una radioterapia. Dicen, doctor, ¿y eso importa mucho? Pues bastante. Imagínense que fuera su familiar o uno mismo como paciente. Que decirles, oiga, la única forma de saber es abrirte otra vez el cráneo, sacarte un pedazo de esa parte del cerebrito y saber si está normal o normal. Pues te da miedo decir, otra vez tengo que pasar a quirófano y todo lo que conlleva esto. Y ahora te dicen, no, es un estudio donde te meten una hora y con eso podemos establecer a ciencia cierta, con una alta posibilidad de que sea o no un crecimiento tumoral. Entonces, obviamente esto va a hacer una diferencia abismal y enorme, por lo cual nosotros con estas técnicas podemos evitar lo más posible el meterle otra vez a quirófano al paciente. Dice, ¿qué más hay, doctor? ¿Qué más hay de nuevo en estos estudios? Bueno, lo nuevo que viene actualmente, ¿sí? Y que apenas estamos en pañales, pero al rato posiblemente podemos utilizarlo. Digo posiblemente porque todavía hay una serie de estudios que hay que hacer. Son biopsias líquidas. Las biopsias líquidas significa que en líquido esofagoraquídeo podemos nosotros hacer improntas de células y con esto el tratar de sacarlo en mayor estudio genético a este tipo de células y establecer qué tipo de tumor es el que estamos atacando, si el grado de la tumoración y si este tiene algunos criterios moleculares para que se puedan tener mayor riesgo de malignidad a corto plazo
y que esto podemos darnos a largo plazo un tratamiento específico para cada uno de los grados de tumoración que tiene, y que la radioterapia nos puede inducir junto con la biopsia líquida, perdón, la radiología nos puede ayudar con la biopsia líquida a establecer diferentes tipos de patrones moleculares en los pacientes, sin inclusive necesidad de hacer, en algunos casos que son lesiones muy pequeñas, una resección quirúrgica, y que podemos darle inclusive radioterapia y quimioterapia. Pero eso apenas está en pañales, todavía no existe. La tendencia es allá a cada vez ser menos invasivo con los pacientes y dar un tratamiento más adecuado. Y otra cosa que hemos hecho que cada vez es más específico es que las resonancias con cada vez más específicas, y aparte son cada vez con más contraste. Podemos ser más detallados en los estudios y cada vez más detallado en los márgenes de la tumoración para hacer algunos tratamientos como la radiocirugía. ¿Qué es esto? Nosotros, cirugía, le hablamos a quitar alguna parte del cerebro bien específica, por ejemplo con un bisturí, y quitar la parte que puede estar afectada de la no afectada. Ahora, sin abrir cráneo y en algunas situaciones especiales, podemos tratar a los pacientes con radiación, y que la radiación sea muy específica y me quite una parte de esto quemando esa zona del cerebrito sin lesionarme las otras zonas alrededor, y que podemos detallar no solamente en área, sino también profundidad. Podemos decirle, a 3.8 centímetros vas a quitar una zona de esta manera, amorfa, y solamente a esta zona le vas a dar radioterapia específica en alta cantidad, y a esto le llamamos radiocirugía. No confundir la radiocirugía con radioterapia conformacional. Sé que son muchos términos que usted dice, ¿qué significa eso, doctor? Bueno, hay ocasiones que aquí podemos dar radioterapia conformacional, que significa dar radioterapia a una zona específica del cerebro, pero no en la intensidad tan importante como se tiene con la radiocirugía. Radioterapia conformacional y radiocirugía son distintas. La radioterapia es para dar un tratamiento con radiación en unas dosis un poco más bajas, aunque sean hiperfraccionadas, y la radiocirugía es tratar con la menor cantidad de disparos posibles, dar una cantidad enorme de radiación dirigida contra una zona en específico en tercera dimensión, y tratar de que esto se pueda quitar las zonas que están afectadas y no afectar la zona que está normal en el cerebrito. Entonces son nuevas técnicas de adquisición que nosotros podemos establecer con los adelantos en la radioterapia, perdón, los adelantos en radiología, y que se tienen aquí en la ciudad. Es increíble que en algunas calles aquí de zonas médicas, como la calle Hidalgo, hay tanta cantidad de resonancias, ¿sí? O en la zona del Obispado, como no hay en el sur de México. Entonces tenemos mucha tecnología que podemos usar aquí en la ciudad de Monterrey. Obviamente la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Puebla, Mérida en algunos casos que está creciendo, y obviamente la Ciudad de México, pero son pocas las ciudades que se tienen con tanta tecnología en tan poco espacio, y que podemos tener nosotros estudios muy especializados, porque está no solamente la tecnología como tal, sino también el personal adecuado y capacitado, neurólogos, neuroradiólogos, neurooncólogos, personas que hacen radioterapia, los radiooncólogos que son más especializados hacia tejido cerebral, y que hacemos un equipo multidisciplinario que nos ayudamos entre nosotros para cada vez hacer un mejor control en cada caso de los pacientes. Por último, vamos a establecer qué es el futuro, cuáles son las fronteras de la ciencia, qué podemos hacer con estas nuevas tecnologías. El futuro es hacer cada vez más el menos invasivo con los pacientes, poder cada vez tener más tecnologías para que hagamos menos resecciones con los pacientes, y poder definir así un tratamiento para largo plazo. La próxima semana hablaremos acerca de miastenia gravis. ¿Por qué miastenia gravis? Porque fue el Día Internacional de Miastenia y queremos convocar por eso muchas preguntas que hubo en el público para hablar acerca de este tema. Y vamos a hablar de polineuropatías, pero vamos a dejarlo en 2 semanas, porque próxima semana vamos a hablar acerca de miastenia por muchas peticiones que nos hicieron. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta consulta virtual. Si tienen más dudas, estamos en redes sociales. Cuídense mucho. Excelente martes.